En lo más profundo de las montañas japonesas, entre los corredores de antiguos templos que parecen tocar las nubes, las tradiciones espirituales han perdurado, preservando sus secretos durante más de 1000 años. Se trata del budismo Shingon, una de las principales escuelas budistas de Japón. El budismo Shingon, una tradición esotérica que combina una profunda filosofía con complejos rituales espirituales, se centra en alcanzar la iluminación en esta misma vida mediante prácticas meditativas. En su ritual solemne y sobrecogedor, resuenan los ecos de los mantras, mientras los gestos de las manos y los símbolos visuales se entrelazan para crear una experiencia contemplativa que trasciende los límites de la razón y la lógica. Caracterizado por su naturaleza misteriosa y su profunda influencia en la cultura japonesa medieval, el Shingon se ha convertido en un pilar fundamental de la historia del budismo japonés. Para conocer más detalles, síguenos hasta el final. Y no olvides apoyarnos dándole a me gusta al video y suscribiéndote al canal para estar al día de todos nuestros nuevos contenidos. El budismo Shingon se considera una de las tradiciones budistas más destacadas que florecieron en Japón, marcando un importante punto de inflexión en la historia del budismo en el país durante el periodo medieval. Sus orígenes se remontan a principios del siglo IX d.C., cuando el monje japonés Kukai, también conocido como Kobo Daishi, introdujo esta escuela esotérica en Japón tras completar sus estudios en China. Esta época, en particular el periodo Heian, fue una época de notable prosperidad cultural y religiosa en Japón, durante la cual el budismo se entretejió profundamente en el tejido de la sociedad japonesa, influido por corrientes intelectuales y espirituales llegadas del continente asiático. Kukai, venerado como Kobo Daishi, es la figura central del establecimiento del budismo Shingon en Japón, y está considerado como una de las mayores figuras religiosas y culturales de la historia japonesa. Nació en 774 en la provincia de Sanuki, en la isla de Shikoku, con el nombre de Saeki no Mao, y creció en el seno de una familia aristocrática de considerable influencia. Desde muy joven demostró una inteligencia excepcional y una fuerte inclinación hacia los estudios filosóficos y religiosos, lo que le llevó a explorar las enseñanzas budistas, confucianas y taoístas. Durante su adolescencia, se matriculó en la Universidad Estatal de Nara para estudiar textos confucianos, pero pronto abandonó este camino para dedicarse por completo a la meditación budista y a la práctica espiritual, influido por el budismo tántrico que se extendía por Asia en aquella época. Durante su estancia en China, entre 804 y 806, Kukai estudió las enseñanzas del budismo tántrico bajo la guía del monje chino Hui Guo, uno de los principales maestros de la escuela Heian, conocida como Shingon en Japón. El nombre de esta escuela significa la palabra verdadera o el mantra verdadero. Reconociendo el extraordinario talento de Kukai, Hui Guo le otorgó un título que reflejaba su condición de heredero legítimo de las enseñanzas esotéricas. Tras 2 años de estudio intensivo, Kukai regresó a Japón en 806 portando escrituras sagradas, estatuas budistas y profundos conocimientos sobre rituales secretos. A su regreso, no fue un mero transmisor de enseñanzas extranjeras, sino un pensador creativo que adaptó estas doctrinas a la cultura japonesa, sentando así las bases del Shingon como escuela independiente con una identidad propia. Tras su regreso, Kukai se enfrentó a importantes retos en la difusión de las enseñanzas Shingon debido al dominio de otras escuelas budistas, en particular las de Nara. Sin embargo, consiguió ganarse el apoyo del emperador Saga. En 816, recibió permiso imperial para establecer un templo en el monte Koya, que más tarde se convirtió en el centro espiritual del budismo Shingon. En 823, se le concedió el templo Toji de Kioto como sede oficial de la escuela. Además de fundar estos centros, Kukai desarrolló un sistema educativo y ritual que combinaba armoniosamente las enseñanzas esotéricas budistas con las tradiciones culturales japonesas. Las enseñanzas Shingon se extendieron tanto entre la élite como entre la población en general. La escuela se distinguió por su gran énfasis en los rituales esotéricos, incluido el uso de mandalas, diagramas simbólicos que representaban el universo, mantras, conjuros sagrados y mudras, gestos simbólicos con las manos, todo ello destinado a unir al practicante con el Buda cósmico.
Dainichi Nyorai Mahaviro Kana. Kukai creía que los seres humanos son capaces de alcanzar la iluminación en su vida actual mediante la práctica espiritual correcta, una idea que se encuentra en el corazón de la filosofía Shingon. La influencia de Kukai no se limitó únicamente a los asuntos religiosos. Dejó una profunda huella en toda la cultura japonesa. Se le atribuye la contribución al desarrollo del sistema de escritura hiragana, que facilitó la difusión de la literatura y la educación. También fue un consumado poeta y calígrafo, y enriqueció el arte budista fomentando la creación de mandalas y estatuas religiosas. Además, trabajó para integrar el budismo con el sintoísmo mediante el concepto de Ryobu Shinto, que considera a las deidades sintoístas como manifestaciones de Budas, un enfoque que mejoró significativamente la aceptación del Shingon dentro de la sociedad japonesa. Tras su muerte en 835, Kukai fue tenido en la más alta estima y se le concedió póstumamente el título de Kobo Daishi, que significa el Gran Maestro, en reconocimiento a sus inmensas contribuciones. Según la tradición Shingon, Kukai no murió realmente, sino que entró en un estado de meditación profunda en el monte Koya, donde espera su regreso como futuro Buda. Esta creencia reforzó su estatus legendario y transformó el monte Koya en un importante destino de peregrinación. El legado de Kukai permanece vivo en los rituales Shingon, que siguen preservando sus enseñanzas esotéricas, así como en su duradera influencia en el arte y la cultura japoneses. Gracias a su visión y sus esfuerzos, el budismo Shingon se convirtió en un pilar fundamental de la historia religiosa de Japón, y Kukai sigue siendo celebrado como símbolo de la iluminación y la creatividad espiritual. Los rituales del fuego, conocidos como Goma en el budismo Shingon, se encuentran entre las prácticas espirituales esotéricas más destacadas que distinguen a esta tradición japonesa. Arraigados en las tradiciones tántricas indias y en el budismo esotérico chino, estos rituales encarnan un profundo simbolismo relacionado con la purificación espiritual y la transformación interior. Mediante el Goma, los practicantes tratan de quemar los deseos mundanos y las impurezas mentales para alcanzar un estado de pureza e iluminación. El ritual de Goma es una intensa experiencia meditativa que une el fuego, considerado un símbolo de sabiduría y poder divino, con prácticas espirituales encaminadas a lograr la unidad con el Buda cósmico. Dainichi ni Mahaviro Kan. Los rituales gomeros suelen realizarse en un templo o en un espacio sagrado especialmente designado. El monje que lleva a cabo el ritual, conocido como practicante del ritual Gyoja, prepara un altar especial llamado Homaden. Este altar consiste en una plataforma central con un pozo de fuego rodeado de símbolos budistas como mandalas y otros utensilios rituales. El ritual comienza con el canto de mantras, conjuros sagrados utilizados para invocar fuerzas espirituales, acompañados de mudras, gestos simbólicos de las manos que aumentan la concentración y facilitan la comunión con el cosmos. Después, se enciende el fuego con palos de madera, en los que se inscriben oraciones o los deseos personales de los participantes, ya que se cree que las llamas sirven de medio a través del cual estas oraciones se transmiten al reino espiritual. Dentro del ritual Goma, el fuego simboliza la sabiduría de Buda, que consume la ignorancia y los apegos mundanos. La ceremonia se desarrolla en varias etapas, empezando por la purificación del espacio y de los participantes mediante la recitación de mantras y la meditación, seguida del encendido del fuego y la ofrenda de palos de madera como oblaciones sagradas. Cada palo que se quema lleva una intención específica, como la eliminación de obstáculos espirituales o la consecución de la iluminación. Se cree que el fuego transforma estas intenciones en energía espiritual, ayudando al practicante a eliminar el karma negativo y a profundizar en la conciencia interior. El monje, a su vez, guía el ritual con gran precisión, ya que dominar sus dimensiones simbólicas y espirituales requiere un entrenamiento riguroso. Los rituales Goma se practican en diversos contextos, ya sea para la protección, la purificación o el cumplimiento de aspiraciones espirituales o mundanas. En el monte Koya, corazón espiritual del budismo Shingon, estos rituales son una parte esencial de la vida religiosa, en la que participan tanto monjes como peregrinos. El Goma también se considera un medio de conectar al practicante con el cosmos, ya que el fuego se ve como un puente entre los mundos material y espiritual. Este aspecto refleja la filosofía central del budismo Shingon, que sostiene que la iluminación es alcanzable en la vida presente mediante una práctica ritual adecuada
y una meditación profunda. La influencia de los rituales Goma se extiende más allá del ámbito espiritual, ya que han desempeñado un papel importante en la configuración del arte y la cultura japoneses. El simbolismo visual del fuego y el altar, combinado con los sonidos rítmicos del canto de mantras, inspiró numerosas obras artísticas durante el periodo Heian y posteriormente. Además, estos rituales reforzaron el estatus del budismo Shingon como escuela religiosa atractiva tanto para la élite como para la población en general, debido a su poderoso simbolismo y a su capacidad para ofrecer una experiencia espiritual directa y transformadora. Incluso hoy en día, los rituales Goma siguen siendo un pilar central de la práctica Shingon, que se realizan regularmente en los templos, conservando las tradiciones establecidas por Kukai y su profunda esencia espiritual. Se erige como símbolo viviente de purificación y transformación espiritual dentro del budismo japonés. El monte Koya, también conocido como Koya-san, es el corazón espiritual del budismo Shingon en Japón y un lugar sagrado que encarna el legado de Kukai Kobo Daishi, el fundador de esta tradición esotérica. Situado en la prefectura de Wakayama, entre densos bosques y elevadas montañas, el lugar posee una atmósfera serena y profundamente espiritual que ha atraído a peregrinos y visitantes desde el siglo IX a.C. El monte Koya alberga un vasto complejo religioso compuesto por más de 100 templos, el más destacado de los cuales es Kongobu-ji, el templo principal de la escuela Shingon. Con su elegante diseño y sus exquisitos jardines de rocas, este templo refleja la filosofía Shingon, que hace hincapié en la íntima conexión entre naturaleza y espiritualidad. La montaña también es famosa por el cementerio de Okuno-in, uno de los lugares más sagrados del lugar. El cementerio, que se extiende por una amplia zona y está rodeado de imponentes cedros, contiene miles de tumbas y monumentos conmemorativos, incluido el propio mausoleo de Kukai. Según la tradición Shingon, Kukai no murió realmente, sino que entró en un estado de profunda meditación en este mismo lugar, lo que convierte a Okuno-in en un lugar imbuido de poderosa energía espiritual, donde los peregrinos se reúnen para orar y contemplar. En el monte Koya se practican activamente rituales esotéricos Shingon, como los rituales de fuego, el canto de mantras Goma y el uso de mandalas para reforzar la comunión con el cosmos. Los monjes realizan estos rituales diariamente, preservando fielmente las enseñanzas establecidas por Kukai. El lugar también ofrece a los visitantes una experiencia única, a través del shukubo, o alojamiento en el templo, donde los huéspedes pueden participar en rituales, dedicarse a la meditación y disfrutar de la cocina vegetariana budista tradicional. Esta experiencia refleja el espíritu del budismo Shingon, que armoniza la disciplina espiritual con un profundo respeto por la naturaleza. La influencia del monte Koya se extiende mucho más allá de su papel como centro religioso. Históricamente, ha sido un importante centro cultural y artístico. Sus templos han desempeñado un papel vital en la conservación de las artes budistas, incluidos los intrincados mandalas y las estatuas de madera que representan a budas y deidades. La arquitectura tradicional de los templos, con sus tejados curvos y refinados detalles, refleja claramente el legado artístico del período Heian. Además, el monte Koya funcionó como centro de aprendizaje donde Kukai y sus discípulos enseñaban filosofía budista y rituales esotéricos, atrayendo a monjes y estudiantes espirituales de todo Japón. A lo largo de los siglos, el monte Koya ha seguido siendo un destino importante para los peregrinos que buscan paz interior y conexión espiritual. Muchos siguen la peregrinación tradicional de Shikoku, que incluye 88 templos asociados a Kukai, y concluyen su viaje en Koyasan para completar el ciclo de peregrinación. Incluso en la era moderna, la montaña sigue cautivando a millones de visitantes cada año, ya sea por devoción religiosa o para apreciar su belleza natural y su atmósfera tranquila. En 2004, el monte Koya fue designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en reconocimiento de su extraordinaria importancia cultural y espiritual. Las estatuas y símbolos budistas constituyen un elemento fundamental de los rituales Shingon, una de las tradiciones budistas esotéricas de Japón. Sirven como medios visuales y espirituales a través de los cuales se plasman profundos conceptos filosóficos, potenciando la meditación y facilitando la comunión con el cosmos. Estos símbolos, incluidas las estatuas budistas, los mandalas y los utensilios rituales, no son meros adornos artísticos. Por el contrario, tienen un profundo significado espiritual,
que vincula a los practicantes con los Budas y las fuerzas cósmicas y les ayuda a alcanzar la iluminación en esta misma vida. Entre los símbolos más destacados de los rituales Shingon están los mandalas, que son intrincados diagramas simbólicos que representan el universo y su orden espiritual. En el budismo Shingon existen dos tipos principales. El mandala del reino del diamante, que simboliza la sabiduría cósmica, y el mandala del reino de la matriz, que encarna la compasión y la naturaleza nutricia y maternal del cosmos. Estos mandalas se utilizan en prácticas meditativas, durante las cuales los practicantes se centran en los símbolos y las formas geométricas para imaginarse a sí mismos como partes integrantes del orden cósmico. Los mandalas se crean con una precisión excepcional y a menudo representan a budas y deidades budistas, como Dainichi Nyorai, el Buda cósmico que ocupa el centro de la filosofía Shingon. Lejos de ser meras obras de arte, estos mandalas se consideran mapas espirituales que guían a los practicantes hacia la iluminación. Las estatuas budistas constituyen otro componente inseparable de los rituales Shingon. Típicamente elaboradas en madera o metal y adornadas con meticulosos detalles, estas estatuas representan a diversos budas y manifestaciones divinas. La estatua de Dainichi Nyorai, por ejemplo, ocupa una posición central en los templos Shingon y suele representarse realizando mudras que expresan sabiduría y compasión. Dichas estatuas funcionan como puntos focales para la meditación y la práctica ritual, donde se presentan ofrendas como incienso y flores para reforzar la conexión espiritual. Otras figuras, como Fudomyo, la deidad del fuego y la sabiduría, se utilizan de forma destacada en los rituales del fuego de goma para encarnar el poder de la purificación espiritual. Estas estatuas están ejecutadas con una artesanía excepcional y a menudo reflejan la influencia artística del periodo Heian, durante el cual floreció el budismo Shingon. Los utensilios rituales también desempeñan un papel importante en la práctica Shingon. Objetos como la campana ritual y el cetro de diamantes Vajra conllevan significados simbólicos. La campana representa la compasión y el sonido cósmico, mientras que el Vajra simboliza la sabiduría que atraviesa la ignorancia. Estas herramientas se utilizan durante las ceremonias para aumentar la concentración y despertar la conciencia espiritual. En los rituales de goma, por ejemplo, los monjes empleaban estos utensilios para dirigir la energía espiritual e invocar a las fuerzas cósmicas. Además, las cuentas de oración Jusu se utilizan en la recitación de mantras, ayudando a profundizar la concentración y la absorción meditativa. La influencia de estos símbolos se extiende más allá de la práctica ritual, al arte y la cultura japoneses, donde los mandalas y las estatuas inspiraron numerosas obras artísticas a lo largo del periodo medieval. En el Monte Koya, centro espiritual del budismo Shingon, se exponen notables colecciones de mandalas y estatuas que reflejan tanto la maestría artística como la profundidad espiritual de la tradición. Estas obras no se crearon únicamente con fines ornamentales, sino que sirvieron como medios vitales para transmitir las enseñanzas budistas a un público más amplio, muchos de los cuales carecían de acceso a textos filosóficos complejos. Incluso hoy en día, estos símbolos siguen siendo una parte vibrante y esencial de la práctica Shingon, se utilizan en los rituales diarios y siguen atrayendo a peregrinos y visitantes que buscan una profunda experiencia espiritual. En conclusión, el budismo Shingon, con sus rituales esotéricos y su profunda filosofía, representa un legado espiritual y cultural único en la historia del Japón medieval. A través de su profunda influencia en el arte, la arquitectura y la cultura japonesas, el Shingon sigue siendo un testimonio vivo del poder de la espiritualidad en la conformación de la identidad de las naciones, al tiempo que preserva el legado del Kukai como símbolo perdurable de la iluminación y la creatividad espiritual hasta la era moderna. Con esto, hemos llegado al final de nuestra discusión. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificación, y esperamos verte en un nuevo documental.